Así que vamos a dar comienzo a esta asamblea número 69 en Reino de Dios Ministerios, y para todos nuestros queridos lectores, las amadas y hermanas y hermanos en Cristo, a toda la familia natural y de la fe, a buscadores de amor, verdad, paz, esperanza, a quienes nos encontramos acá, bendiciones. Y esta mañana tiene el Señor un mensaje muy especial, ustedes lo van a ver, lo van a escuchar, más que ni lo van a vivir, porque de eso se trata. Para todas y todos, no solo quienes le van a leer esta publicación, sino también a quienes van a escuchar acá o lo harán pues en directo, pero también en vía redes sociales, todo accesible desde la página web de Reino de Dios Ministerios.org, en la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, en el blog reinodedios.blogspot.mx, en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, YouTube, en el canal del Pastor Jorge Macías Benítez, subcanal Reino de Dios Ministerios, porque hay varios canales, incluidos algunos cantantes sorprendentes para que no se vayan a echar uso. También escucho otras músicas, ¿no? Pero no necesariamente del tipo que la mayoría de la gente piensa. Y a todos y todas, bienvenidas, buenos días, y vamos a dar inicio a esta administración del Señor. Y para ello el Señor me estaba hablando, cuando estábamos adorando, y me llevó a la palabra en Zacarías, el capítulo 11 de Zacarías, prácticamente todo el capítulo a partir del versículo 4 y hasta el versículo 17. Y es una palabra muy fuerte, pero que el Señor me pidió que la compartiera como tal. Y dice: así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, y sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper, escucha, mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije: ¿se os parece bien? Dadme mi salario, sino dejadlo. Y pesaron por mi salario 36 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Palabra de Dios. Cuando me la daba hace unos minutos decía: Señor, como dirán los chavos, ¿te cae? O órales, ¿no? O cosas por el estilo que los chavos dicen, ¿no? Es una palabra muy fuerte. No sé por qué me la dio ahora, ya me la había dado hace muchos años. Y Javi, antes de empezar estábamos orando, me decía: ¿qué piensas o qué sientes o qué has pensado al respecto de este sitio del salón? Y yo le decía con humildad: cada vez que vengo acá siento paz. Es la segunda, así que cada vez es mucho, pero bueno, cada vez que vengo acá siento paz.
Por tanto, Dios está aquí, así lo siento, ¿no? Y a eso nos ha traído acá. Y Él irá llenando en su propósito. Esa fue la conclusión de lo que Javi ha discernido en la oración. Pero me hacía referencia a algo que me llama mucho la atención porque es algo que claramente ha impactado su corazón, al menos el de él, no sé si de otros y de otras más, que es aquella historia o testimonio personal de aquella permanencia en aquella isla en medio del Océano Pacífico con la obra de Haggai, que fue donde el Señor me reunió con otros 40 hijos suyos, líderes espirituales en muchas partes del mundo. Y mi experiencia personal con el Señor, en donde durante 30 días, 7 por 24 estaba yo delante de Él. Pero como hubo momentos muy particulares en donde la relación se volvió no solo íntima, sino muy personal y muy cercana, como si de una esposa se tratase, así lo quiero compartir. Y la verdad es que me impactó porque Javier me decía, eso fue lo que me dijo el Señor, que así con esa intimidad con la cual Dios te habló allá, así me dice que debe ser la intimidad y la relación de Dios con cualquiera de sus hijos o hijas. Ciertamente no es algo, ¿cómo les diré? Común escuchar historias así, pero debería ser común escucharlas, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando en las últimas semanas, y ya está diseñado, pero por alguna razón el Señor no me ha llevado a hacerlo más en imagen de aquello que Él quiere transmitir en este lugar y a partir de este lugar hacia las naciones, porque así me lo he dejado ver desde hace mucho tiempo. Hizo el diseño y conoce el amor de Dios como parte del mensaje ancla, por así decirlo, para este nuevo lugar físico, misma dirección espiritual. Y es que conocer el amor de Dios debiera de ser también parte de nuestras vidas, así como más que conocerlo, lo discerní, lo viví en aquellos días en esa isla con esos 40 varones. Había ese lugar de oración en el cual yo recurría y diciéndoles que no es mi ministerio la oración, pero sí es mi ancla o fundamento, porque sin ese tiempo de oración con Dios yo no hubiera recibido mucho de lo que hoy ahora comparto. Así que me recordaba esta historia y la invitación de que te atrevas a conocer a Dios de esa manera, que tengas esa intimidad con Dios. En 2 de Samuel, el capítulo 6, versículos 10 al 12, en la versión Biblia moderna en español, dice la palabra de Dios: David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehová a la ciudad de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-Edom, el geteo. El arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. Y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Palabra del Señor. La semana pasada, y en relación con esto, ustedes van a ver para qué es que Dios nos da esta porción y esta historia del arca de Obed-Edom y de David. El Señor nos decía, el Señor nos ha venido ministrando de su autoridad y poder, los cuales son el fundamento a partir de los cuales Él, Dios, edifica y conquista sobrenaturalmente los territorios que permanecen en el dominio del príncipe de este mundo. Y luego nos decía otra cosa el Señor. Aun y cuando 2 hijos o ministros de Dios y o de su palabra estén compartiendo el mismo mensaje, si este es predicado sin poder, no tiene consecuencias del reino y eternas. En cambio, si es ministrado en el poder del Espíritu Santo, el resultado no solo restablece su reino, sino que lo expande a ti y a quienes lo reciben, los renueva y empodera. Los renueva y empodera. Y eso
fue lo que hizo con Obed-Edom. Solo hasta que el arca del pacto estuvo 3 meses ahí con él. Si uno profundiza, y alrededor de esto el Señor nos va a estar ministrando esta mañana, Obed-Edom fue transformado no solo él, su esposa, sus hijos, sus familiares directos, sus vecinos, sus amigos, y lo vamos a ir viendo cómo lo hizo. Así que vamos a entrar ahora nuevamente en esa atmósfera para recibir su mensaje y ministración esta mañana. Y el mensaje concreto tiene por título: La gloria de Dios llena tu vida. Yo no oí ese amén, pero bueno. La gloria de Dios llena tu vida, que es el tercer mensaje de esta serie Conquista Sobrenatural. Vamos a orar para entregarle al Señor lo que nos tiene para esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que vamos a pasar, que en tu alabanza y adoración tú preparaste corazones, Señor, pero que nuestra oración ahora entregamos, Señor, para que tú no solo establezcas, Padre, tu presencia, tu amor, conozcamos de verdad de tu amor, Señor, pero también, Padre, tú conquistes, Padre bendito, estos corazones y la gloria tuya habite en nosotros, Señor. Te entregamos, Padre, usa este hijo tuyo que habla, Padre, para que se manifieste con poder tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A manera de instrucción de Dios, les voy a invitar y a pedir también, no solo invitar, que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, que está después de Números, en el capítulo 2, versículo 14. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14. Esta palabra surgió el pasado jueves, luego de una confirmación al respecto de lo que este domingo el Señor quería ministrar. Y dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Amén. Y cuando esta palabra el Señor la entregaba, apenas estaba yo escuchándola, y lo primero que hice fue buscar el significado, porque se me ha enseñado que hermenéuticamente el original de los vocablos tienen un origen espiritual y un propósito espiritual. La palabra Cades significa consagrado, y la palabra Zered significa crecimiento exuberante. Y les dice que los llevó de Cades a Zered. Dice que los llevó de la consagración al crecimiento exuberante, 38 años después. ¿Para qué el Señor nos da algo así? ¿O para qué el Señor nos invita a hacer algo así o a reflexionar y profundizar en algo así? Porque es para ti. Si tú ya has estado consagrado, el Señor quiere que ahora tengas un crecimiento exuberante. Otra vez, parece que no se escuchó. Si tú ya has estado consagrado, consagrada, ahora el Señor quiere que tengas un crecimiento exuberante. Amén. En todos los sentidos. Y esto es posible porque Dios conquista primero el corazón del hombre. No puede haber conquista sobrenatural si no hay una conquista sobrenatural primero en el corazón del hombre, lo cual implica el vivir en una atmósfera completamente distinta. Es sin duda una invitación de parte de Dios a reflexionar al respecto de la administración de este mensaje, de estos primeros fundamentos que compartí hace unos minutos, que nos entregó la semana pasada. Solo así es que podremos discernir verdaderamente cuál, a partir del huerto, de aquel jardín, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para su creación en general, pero para cada uno de nosotros. Vemos cómo allí estaba la presencia, en ese jardín del Edén, estaba completa y continuamente la presencia de Dios. Adán y Eva vivían con el Señor ahí. Se paseaba por los jardines junto con ellos. Estaba habitando Dios ahí. Esa era su casa en la tierra.
Había presencia continua de Dios. Allí se comunicaba, y dice la palabra de Dios, que 2 querubines guardaban la puerta del huerto, uno a cada lado. No había templo, observa, no había templo. ¿Y sabes por qué? Porque el templo era el territorio que ocupaba la presencia de Dios. La presencia de Adán y Eva se paseaba por el huerto junto con la palabra de Dios, junto con la presencia de Dios mismo. Y este fue el diseño de Dios, estar con su presencia en los huertos, en las familias, en las casas. Es una figura, sin ninguna duda, esta porción de la palabra de Dios al respecto del diseño de Dios mismo, luego para sus hijas y sus hijos. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios: el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. Y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Amén. Como con Adán y Eva, con Obed-Edom y su casa estableció morada. Y estableció morada porque estaba el arca del pacto ahí. Estaba la presencia de Dios misma ahí, tal cual estuvo en aquel jardín del Edén. Así que la invitación del Señor a reflexionar en esto, en estas figuras que son tipo Cristo, podría decir, tipo el Padre también. En este mensaje es que el Señor nos está ministrando hoy el fundamento de lo que Obed-Edom recibió. Y que vamos a ver fue un llamamiento, pero un llamamiento que fue posterior a la presencia, a la habitación de Dios en la casa física de Obed-Edom. Y eso se puede evidenciar profundizando todo esto que el Señor nos está compartiendo y que fue parte incluso de algo que un salmista de Dios mismo escribió. Y lo digo así porque Obed-Edom acabó siendo un salmista. Era un granjero hasta antes de la presencia del arca del pacto en su casa. 90 días después, el rey David lo llama a ser parte de los adoradores en el palacio. Él nunca había estudiado música. Canto, menos. No sé si era como Narciso, feo pero macizo, no sé, no tengo idea. Pero el hecho es de que estaba lleno del Espíritu de Dios después de aquella experiencia con el arca, 90 días en la casa. Y eso fue lo que observó David. Por eso es que David lo llamó a la casa. David dijo, él tiene la presencia de Dios, él tiene que estar en donde es la casa de Dios que Dios me mandó a hacer, porque fue David el que le hizo casa al Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice el Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 2 veces, una en cada versículo de la 1 Corintios 1, habla de un llamado, pero un llamado específico. En el caso de Pablo, a ser apóstol, y en el caso de los demás, a ser santos todos. Y en esa porción, el vocablo llamado o llamados, el lenguaje natural no nos funciona, o más bien nos funciona como una puerta a un nuevo tiempo, a un nuevo atmósfero, a un nuevo tipo de existencia, a una nueva atmósfera. De hecho, es una puerta a una nueva vida, a una vida en el reino de Dios, junto con el Padre, con el Hijo y en el Espíritu Santo. Pablo mismo dice en este pasaje que él ha sido llamado a ser apóstol de Cristo, el Hijo de Dios por la voluntad del Padre, así lo dice. Por ello es que podemos discernir que se trata entonces de un llamamiento que tiene un origen o tiene un fundamento sobrenatural, un fundamento divino, y por todo ello fuera del alcance de cualquier pensamiento y decisión de cualquier hombre. Pablo dice, fui llamado por el propio Padre para ser apóstol del Hijo. Pero ustedes fueron llamados a ser santos, les dice. Llamados a algo específico. El mundo, como lo conocemos hoy en lo natural, es dominado por la voluntad del hombre. Fíjate qué diferente es de ser llamado por Dios
Tal cual escribe Pablo aquí en 1 Corintios 1:1, a ser llamado por el hombre. Tú no puedes ser llamado por algo que solo puede venir de Dios por el hombre. Tampoco puedes ser llamado a ser salvo o santo o justificado, para no entrar en esos detalles, por el hombre. Tú eres llamado por Dios a ello. Y esto es algo que debes de comprender, porque es muy fácil perderse en el propósito original de Dios al escuchar a un hijo de Dios o una hija de Dios hablando acá enfrente. No es quien habla, es el propósito de quien vive en él o en ella, el que verdaderamente habla. Y aquí tenemos que discernir al respecto de la codicia. Ya el Señor nos hablaba la semana pasada de codicia, nos hablaba de soberbia. Los hombres afirman su voluntad por ese medio. Hoy es como el mundo vive. Quienes están al frente en esas montañas de influencia, en esas esferas de influencia, son hombres típicamente, si no están con Dios, llenos de codicia, de soberbia. Pretenden ser los amos en la tierra. Y tenemos un muy buen ejemplo hoy, y no con esto estoy diciendo nada en particular, en las elecciones en Estados Unidos que el próximo martes se definen, ¿no? Durante meses hemos estado oyendo hablar de dos personas, hombre y mujer. Billy Graham, en medio de toda esa mare magnum, toda esa mar océano de información y de ideas y de conocimiento y de si uno es bueno y el otro también, y si uno es malo y el otro peor y cosas por el estilo. Billy Graham escribió algo, comunicó, compartió algo vía redes sociales, muy sabio, ¿no? Y muy lleno de Dios, que decía, lo único que sé es que sin importar quién gane, si no está presente Dios ahí, América no se va a salvar. Sigue en decadencia. En otras palabras, pero eso era el sentido que escribía Billy Graham. Se trata entonces de un mundo en el cual Dios, que en verdad es el creador, no se le ha dado cabida ni opinión en la mente del hombre, ¿ves? En lo general eso es lo que pasa en el mundo. Y sin importar quien esté hablando, y estoy hablando personalmente, pero también en otros lugares, quien esté hablando, sea en un lugar en donde se hable de Dios, o sea un lugar social, cívico, de negocios. Si no es Dios el que habla tal vez a través de esa persona, estamos en el mismo modelo del mundo. Porque puedo estar hablando de la palabra de Dios o de Dios mismo en mi mente, en lo que yo creo. Y eso no es Dios hablando, es el hombre interpretando. Y eso no es lo que Dios quiere, quiere que hable, que le dejemos que Él sea el que hable. Si en verdad hemos entrado al reino de Dios, los fundamentos y diseños al respecto de estas verdades son completamente distintas. No podemos vivir y caminar de la misma forma en que lo hacemos en el mundo natural. Los parámetros cambian, no hay reglas, por decirlo de esta manera, o modelos iguales para todo mundo, porque el propósito de Dios es único para ti, como es único para mí. El llamamiento del rey es recibido, así como dice Pablo en 1 Corintios 1, como una orden, aún en lo natural. Primero tiene impacto espiritual, pero luego se refleja en lo natural. Pablo diciendo, soy llamado o fui llamado, he sido llamado a ser apóstol de Cristo. Como tú eres llamado a ser santo, así les dice a quienes escuchan en ese momento. Así que lo que está recibiendo es una orden, es una instrucción. Claro, en nuestro libre albedrío podemos decir no. Así que esto es algo que el Señor quiere que discernamos, es lo que Él es, solo es Él quien nos puede llamar. El llamamiento recibido en sí mismo contiene fundamentos, contiene diseños, contiene un protocolo muy específico, porque es un rey el que habla, pero es el rey, no cualquier rey. Así que hay un protocolo muy específico, muy concreto, precisamente debido a la naturaleza de la cual procede. Nadie, por famoso que sea en el mundo natural, puede presentar por voluntad propia delante de un rey de cualquier país en el mundo que tenga un rey. No es tanto como llegar, toco la puerta, te vengo a visitar, mi hermano, ¿no? Solo puede llegar delante del rey si es invitado por el rey mismo. Y este no es más que un diseño que el hombre tomó del propio Dios. Así que estar en la presencia del rey es solo por un llamado del rey mismo, que te invita a estar en su presencia. Solo él lo puede hacer.
Así que tenemos que observar estas dos cosas. Primera, todo llamado de Dios no es opcional, es un mandato. Aunque en tu libre albedrío tú puedes decir que no. Y si lo haces, lo único que sí puedes estar seguro es que ya fallaste al llamado de Dios. Porque no es opcional. Te deja decidir, así es el Señor, pero no es opcional. Así que en el momento que decides no hacerlo, estás fallándole a Dios. Y esto es sumamente importante. Y lo segundo es que cualquier llamado para que estés en su presencia solo puede venir de Él y no de ti. Tú no puedes estar en la presencia de Dios por voluntad propia. Solo vas a estar en la presencia de Dios si Él te llama a estar en su presencia. Y este llamado de Dios es para todo hijo o hija de Dios. Todos los que somos hijos o hijas de Dios recibimos un llamado de Dios, por lo menos uno. Dios en su infinita gracia nos permite reconocerlo públicamente, aunque no nos permite elegirlo. Es decir, tú puedes decir, Dios me habló o Dios me llamó para tal cosa. Pero si esa tal cosa no es aquello para la cual Dios te llamó, ¿qué crees? Él no va a estar ahí. Si tú dices, yo tengo un llamado para ser evangelista, cuando realmente lo que te llamó es a ser maestro, que te vaya bien. Te va a acompañar, te va a apoyar, pero no te va a aprobar. Así que asegúrate que cuando tú hables de aquello que fue tu llamado, verdaderamente sea el llamado que Dios te entregó. Que sea el llamado que Dios te hizo verdaderamente. Es común que nos encontremos con buenos cristianos, usando la palabra buenos con toda intención y entre comillas. Esos buenos cristianos actúan típicamente en creencia de que es voluntad de Dios lo que hacen. Sin embargo, al no haber sido llamados por Dios, no viven en victoria. Y aquí el Señor me dice, ¿eres tú de esos cristianos? Porque si tú vives en victoria, es Dios mismo el que está en habitación contigo, porque tú estás haciendo aquello para lo cual fuiste llamado. Y todavía es más evidente cuando hombres y mujeres que todavía pertenecen al mundo deciden por cuenta propia, sin haber sido perdonados y luego justificados, hacer algo para Dios. Nuevamente, si es para Dios, Dios te va a apoyar, pero no te va a aprobar. Y aunque estés trabajando para Dios, no vives en victoria y se nota, si es el caso. Se nota, porque no hay victoria en tu vida. Y cuando hablo de victoria, no estoy hablando de la victoria como la entiende el mundo. Casas, autos, viajes, dinero en las cuentas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la paz que está en tu corazón. Y que donde te paras, se nota que Dios está contigo. De eso está hablando el Señor aquí. Sí, hacen la obra de Dios, pero viven una vida sin victoria, una vida en oscuridad, cuando no están haciendo aquello para lo cual Dios los llamó. Si el hombre ignora el llamamiento divino de Dios, el resultado es esterilidad y confusión, o lo que es lo mismo, fruto y desorganización, y se nota. No hay fruto y es una vida desordenada, vacía. Y cuando hablo de vacía no es que no haya actividad, actividad hay. Puede ser el líder de no me preguntes qué de la iglesia, no me preguntes cuántos, pero tu vida es un desorden. Estás lleno de actividades, no tienes tiempo ni para respirar, no tienes tiempo ni para comer, trabajas, sirves en la congregación, eres el líder del ministerio fulano de tal, llevas 20 años en tu ministerio y sigues pobre espiritual y naturalmente. Eso es una vida de derrota en oscuridad y confusión. Y esas son señales de la naturaleza caída en el hombre y que tristemente puede y sucede mucho aún entre quienes creen que son en verdad hijas o hijos de Dios. Y tenemos que discernir claramente de qué estamos hablando. Una cosa es ser salvo, lo cual ocurre cuando verdaderamente de corazón invitas a Cristo a tu corazón como Señor y Salvador.
Y otra cosa es ser hijo o hija de Dios, que no ocurre en el mismo momento. Y de eso el Señor nos ha venido hablando durante meses. Y lo cual hasta para mí, mis amados, fue una sorpresa. Porque no había recibido esa enseñanza. Dios me la mostró. Dios mismo me habló. Me dijo, no, hijo, salvo eres. Hijo o hija es otra cosa. Porque si eres siervo mío, si eres discípulo mío, ahora eres mi hijo o hija. Aunque hayas sido salvo antes. Y esto es tremendamente fuerte. Porque eso solo puede ocurrir si en tu vida hay liderazgo del Espíritu Santo. Y no puede haber liderazgo del Espíritu Santo en tu vida si no hay habitación en tu corazón, si no está el amor de Dios por esa habitación del Espíritu Santo en tu corazón. Y aquí hago un espacio, el amor de Dios. En esta invitación que el Señor puso en mi corazón y que ya está siendo publicada en redes sociales, y si el Señor así me lo instruye, lo mandaremos a hacer una señal clara acá afuera y o a donde vayamos. Me decía conocer el amor de Dios. Aquí ya vemos varios que somos padres, que tenemos hijos y o hijas. Y cuando un hijo y o hija actúa mal o hace algo que sabemos le va a traer consecuencias no adecuadas, aún en el amor de Dios somos disciplinados por los padres o las madres, pues, por los dos. Bueno, Dios es igual. Cuando habla del liderazgo del Espíritu Santo y o de conocer el amor de Dios, lo que nos está diciendo es, porque te amo te corrijo, porque te amo te ministro, porque te amo te hablo así. Por eso que empezó ahí en Zacarías, ¿no? Solo para regresar, en el capítulo 11 de Zacarías, cuando nos hablaba del 4 al 17, y está exhortando terriblemente a los pastores. Está hablando a los pastores de este tiempo. La palabra de Dios fue, la palabra de Dios es y la palabra de Dios seguirá siendo. Y los hombres como raza somos... hay algo de maldad en nuestra naturaleza por aquel pecado en el jardín del Edén. Y esa maldad es la codicia. Ahí empieza todo. Si está exhortando a los pastores el Señor, por más que alguno que os lea o escuche esto, bueno, no lo va a leer porque no está en lo que está escrito, pero lo va a escuchar. Si lo escucha, pues va a recibir una exhortación como la recibí yo, ¿no? ¿Cómo estás actuando con las ovejas? ¿Estás dejando que el amor de Dios se manifieste a través de ti? ¿Sí o no? Porque llegará un momento en donde no te va a dejar ni siquiera que trates con las abejas, ni que las cures, ni que las acompañes. Lo dijo perfectamente clara y claramente ahí en Zacarías, en el capítulo 11, versículos 4 al 17. ¿Cuál es la verdad que está viviendo la humanidad hoy? ¿La iglesia está pastoreando verdaderamente? ¿Está viviendo en victoria? ¿Está actuando en el amor de Dios? Porque hay un kairos de Dios para todo eso. Y para buscar el liderazgo del Espíritu Santo, Dios no necesita ser presentado por el hombre, ¿sabes? Dios se manifiesta a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. No necesita un hombre para hacerlo. Y cuando hablo de hombre, otra vez hablo de raza, no de género. Hombre o mujer. Dios no necesita ser presentado por el hombre. Debido a ello es que hemos fallado en restablecer el reino de Dios. Porque hemos pensado que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Y lo único que tenemos es dejar usarnos. Ayer escuchaba una prédica del pastor Jeremiah Franklin allá en Estados Unidos. Y el pastor Jeremiah usó una figura que me asombró. Dice, imagínate que tocan la puerta de tu casa una noche lluviosa en viernes. Estás viendo tu película favorita y tú pediste pizza. Y el pizzero llega con la pizza en la mano sin la caja. Entonces la pizza se viene desbaratando, el queso escurriendo. La pizza buena, por así decirlo, bueno, los que nos gusta la pizza, ¿no? Sabe a gloria. Pero si no viene en el envase no sirve para nada. Tú y yo somos la caja de la pizza. Y Dios es la pizza. El diseño de Dios es que tú y yo seamos el envase del Espíritu Santo. Pero si ese envase no está listo, el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Dios no va a hacer nada en esta tierra si no usa a su creación.
pero no la va a usar si la creación no está lista, si el envase no está listo. El liderazgo no es una institución. El liderazgo del Espíritu Santo es Dios mismo, pero no va a poder manifestarse si no tiene vasos de honra en donde ser depositado ese vino nuevo. La salvación, la santidad y con ello la metanoia de la que nos ministra el Señor solo son posibles en nuestras vidas por la gracia, el amor, la voluntad y el poder de Dios. Es Dios el que lo hace, no el hombre. Solo somos, si se lo permitimos a Dios, instrumentos de su gracia. Solo somos la caja de la pizza. Solo somos el florero de la rosa de Sarón. Hoy en día el mundo magnifica al hombre, sin importar si es en una congregación, en lo general, no digo que en todos lados, y minimiza a Dios. En estos tiempos se ha vuelto más importante lo que dice un pastor, o un apóstol, o un profeta, o la denominación misma y las reglas de la denominación, o la credencial que cuelga de tu cuello y que te hace miembro de dicha congregación. A esos extremos hemos llegado. Todo eso se ha vuelto más importante que lo que Dios mismo dice. Porque es Dios mismo quien se autorrevela a nosotros si en fe decidimos creer. Aunque en el proceso no podamos entender en razonamiento de mente de hombre lo que Dios está hablando y moviendo. Porque Dios no quiere que creas, perdón, que entiendas. Dios dice que le creas. Si no entiendes, no importa, pero si crees, eso sí importa. De eso y en esa manera fue que Nabucodonosor vivió su experiencia con Dios. Mientras este rey se veía a sí mismo grande y a Dios pequeño, fue llevado a la locura. Y ahorita vamos a ir un poco allá. La cordura volvió a él solo cuando comenzó a ver a Dios como todo y a sí mismo como nada. Regresó de aquella locura Nabucodonosor diciendo, Él es Dios. En Daniel 4, versículos 34 al 37, dice la palabra de Dios. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra del Señor. Nabucodonosor en la historia es uno de los reyes más grandes que han existido, emperador de una gran parte del mundo conocido en su tiempo, y fue rey del pueblo de Dios entre el año 550 y hasta el año 300 más o menos de antes de Cristo. Hablo del imperio, no de él no vivió tantos años, por supuesto. Y sin embargo él reconoció que el Dios del cielo era el único que realmente podía. La locura moral que Nabucodonosor sufrió también cayó sobre las naciones en este tiempo. La depravación moral con la cual los grandes imperios de la humanidad han estado y de los cuales habla aquella visión que precisamente le dio a Nabucodonosor y que Daniel interpretó vía aquella estatua que tenía diferentes piezas en cada lugar del cuerpo. De esa todavía falta un imperio. Ya nos habló el Señor de ello.
Pero si el fundamento es barro, si el fundamento son pies de barro, si el fundamento es codicia, ambición y todos los males de este mundo, eso no perdura. Con esos valores torcidos, el resultado es una extraña enajenación, locura. Y esa locura espiritual, el regreso de la cordura espiritual, espera el arrepentimiento y la verdadera humildad. Dios quiere que podamos volver a saber cuán pequeños y pecadores somos en verdad. Y en este contexto, en esta atmósfera, ¿qué fue? Que fue llamado Obed-Edom. Y mira que estamos hablando de un tiempo en donde el rey David gobernaba al pueblo de Dios. Obed-Edom era un trabajador del campo. Obed-Edom, a causa del arca, su casa se convirtió en un lugar de bendición, dice la palabra de Dios. Dios habita con los hombres esforzados y valientes. Obed-Edom aceptó con humildad guardar, cuidar del arca. Y que conste que venimos de una historia en donde precisamente al transportar el arca de donde estaba a Jerusalén, algunos de los que lo quisieron tocar el arca cayeron muertos. Fue que entonces fueron corriendo con David y le dijeron lo que había pasado, y fue que David les dijo, busquen a alguien cerca y guárdenla ahí hasta que sepamos qué hacer. Porque había tocado lo santo y alguien que no era santo. Había intentado, aunque no lo entendía, estar en la presencia de Dios que representa el arca del pacto, alguien que no podía estar en la presencia de Dios porque su vaso no era un vaso de honra. Por llevar la presencia de Dios a su casa, Dios bendijo a Obed-Edom y su familia y todo lo que él tenía, y por eso Obed-Edom empezó a alabar al Señor y le sirvió en el templo. Esto lo dice la Escritura. La iglesia debe ser un reflejo de lo que está sucediendo en el seno familiar. Padre o madre, Dios nos ha dado toda autoridad para ejercerla sobre los aires que dominan la casa. Así que es importante que permanezcamos en oración continua en la casa, para que la habitación sea la de Dios, para que la presencia de Dios esté ahí manifestándose continuamente. Solo un poco de fe hace que cualquier cosa que esté sucediendo a tu alrededor o en tu casa misma se sujete a ti y lo eches fuera en el nombre de Jesús. Porque tú estás caminando en integridad delante de los ojos de Dios. Cuando en un hogar sus principales, quienes son los líderes del hogar, deciden establecer a Dios y su presencia como la esencia y los cimientos del hogar, todo se torna en bendición. Dice la palabra de Dios, porque hoy vemos todo como si fuera a través de un espejo, pero llegará el día que lo veamos cara a cara. Lo que nos está diciendo en resumen es, todo lo que hoy ves en lo natural no es más que un reflejo de lo espiritual. Si tu vida es en victoria, es porque tu vida espiritual está en victoria. Si en tu vida hay tribulación y apuro, es porque en el espíritu hay tribulación y apuro también y no estás en victoria. En algún área de tu vida, no quiero decir que en todas. Y esto es una tremenda realidad, pero poderosa también, hermanos y hermanas. David identificó esa señal al ver que una de las fórmulas de bendición familiar era llevar el arca a la casa, ¿no ven? Él ve que Obed-Edom era bendecido, que era multiplicado, que alguien que antes no lo adoraba a Dios, ahora adoraba a Dios. Y él lo llama a la corte y le dice, quiero que adores acá. No solo te traigo el arca para acá, ahora te pido que tú vengas con el arca, porque ahora tú también eres la bendición. Eso es lo que le dice, en realidad, con sus actos David. Y el secreto de Obed-Edom, dice la palabra de Dios, Obed-Edom convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Y cuando hablamos de un altar de adoración, no estamos hablando solo de canto. Tú puedes adorar a Dios de infinitas formas. Tu vida puede ser una vida de adoración a Dios por la manera en cómo vives. No existe ninguna posición ministerial que te faculte para tener menos necesidad de intimidad con Dios. Y aquí le doy gloria a Dios porque es justamente de lo que el Señor a través de Javier habló antes de empezar, recordándome aquel tiempo en Magui.
Porque fue allá cuando conocí la gloria de Dios y la intimidad con Dios. Y yo me acuerdo que también le pregunté eso, y eso también Javier se recordó, y se lo compartí o se los compartí a algunos y algunas hace como 2 años y medio, 3 años, en donde le decía, Señor, esta intimidad que yo tengo contigo, esta presencia, esta comunión, este ser uno junto contigo que no puede ni describirse, yo quiero que los demás lo conozcan, quiero que sepan que es posible tener esta relación contigo y caminar en esa victoria contigo. Y claro, la atmósfera también natural allá ayudaba, ¿no? Pues estaba lleno de palmeras, de arena, de cielo azul sin contaminación. Y en la noche las estrellas parecía aquello, más estrellas que los granos de la arena del mar y cosas. Era impresionante, ¿no? Daría lo que fuera por volver a estar en una situación así. No, lo que fuera no, o sea, tienes razón. Pero bueno, de alto precio. Dios quería morar allí desatando su poder, su vida y su prosperidad. El plan de Dios hoy es prosperar a su pueblo, no solo porque diezma y ofrenda. El medio de Dios, la adoración ferviente. Adora a Dios. La casa de Obed-Edom se convirtió en casa de provisión porque adoraba a Dios. La casa de Obed-Edom y la vida de Obed-Edom fue bendecida porque adoraba a Dios, porque puso en primer lugar la presencia de Dios por medio del arca, del pacto que ellos cuidaban. Eso es lo que quiere Dios para ti. Es necesario que los espíritus en esas regiones celestes, que las potestades, pero también que los ángeles de Dios, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijas, que tus hijos, que tus amistades, que tu familia vean que tú eres una persona que declara tu hogar, que declara su vida, que declara ahí a donde vas y caminas como un manantial de la gloria de Dios en la tierra. Dios no solo quiere bendecirnos, Dios quiere producir, multiplicar, reproducir esas bendiciones desde nuestras casas hacia las naciones, o al menos hacia los territorios donde tú caminas. Dios quiere que tu casa, que tu vida sea también un jardín del Edén. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú y yo seamos la bendición a donde lleguemos, a donde vayamos, a donde hablemos, a quien toquemos, a donde caminemos, a donde respiremos, a donde lata nuestro corazón. No solamente quiere que tú y yo tengamos bendición, Dios quiere que tú y yo seamos la bendición a donde vayamos. Porque cuando la gloria, el poder de Dios y su autoridad están en ti, tú eres la bendición a donde vayas. Cuando la gloria, el poder y la autoridad de Dios están en ti, tú eres la bendición a donde vayas. Por eso es tan importante esa conquista sobrenatural de tu corazón. No basta con que le digas que sí a Cristo, ese es el principio apenas. No es suficiente que luego seas hijo o hija de Dios. Lo que Dios quiere es ser uno contigo. Y que entonces su gloria, su poder y su autoridad vivan en ti por medio del Espíritu Santo. Entonces, a donde tú vayas, va Él. Y se manifiesta entonces la presencia de Dios. Porque cuando no vivimos así, hay ausencia de la gloria de Dios. ¿Sí? Satanás intenta por todos lados callar, ¿no? Pero no lo va a lograr. Cuando no vivimos así, hay ausencia de la gloria de Dios. ¿Y cuáles son las señales de cuando hay ausencia de la gloria de Dios? ¿Cuáles son las señales de que no estás viviendo en victoria? De que no hay poder de Dios, de que no hay autoridad en ti, que es de lo que nos ha estado hablando en toda esta serie. Con este quinto mensaje 3 de la serie 2 de transición. La primera señal, te conformas. ¿Cómo se llamaba el personaje aquel de hace muchos años de un cómico mexicano? No hay menú, así. Te conformas. Dejas de ser transformado. Fíjate, vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando una persona para de ser transformada, es porque lo sobrenatural de Dios y su poder se movió de su vida. O nunca ha estado, o ni conocen la gloria y la autoridad y el poder de Dios. Porque no creen en la presencia del Espíritu Santo y no disciernen que eso es lo que necesitan para vivir en la gloria y la autoridad y el poder de Dios y por tanto en la victoria de Dios. Pierden el control espiritual de la casa, ¿lo ves? Dios quiere que Él, habitando su presencia ahí, esté siempre en la casa, y cuando esto no ocurre, en la casa no hay victoria, hay confusión. Y cuando hablo de casa, no solo hablo de las 4 paredes del techo, estoy hablando de lo que significa tu familia. Lo que Satanás quiere es que estés confundido, lo que Satanás quiere es que tengas temor, lo que Satanás quiere es infundir duda en ti. Y el hombre, la mujer pues, la raza del hombre, está expuesta por ese pecado original a caer por medio de la codicia en esa confusión. O si ya no es la codicia, en ese temor, por falta de fe, porque no creen que Dios puede darles eso. O porque se los han dicho que eso no es posible. Y la pérdida del dominio de la fe es una fe sin motor que genera cambio en tu vida. Y en vez de eso, le estás dando fortaleza a la razón. Como no entiendo, no ha de ser de Dios. Eso no es real. Eso es lo que Satanás quiere que pienses. Si no entiendes, no necesariamente no es de Dios. Si no entiendes, es que lo que pasa es que Dios quiere que primero creas. ¿O tú crees que Pablo entendía lo que estaba viviendo cuando fue dejado ciego después de que lo derribó de aquel caballo, el aguijón, por decirlo de esta manera? No entendía ni jota. Porque Dios estaba lleno en su mente del conocimiento de la palabra de Dios. Había sido educado a los pies de Gamaliel, el principal sacerdote de la sinagoga judía de Jerusalén. Él en todo y por todo era no solo judío, sino que también era romano de nacimiento, por ciudadanía. Si alguien conocía de memoria toda la Torá, todo el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los rollos que se estudiaban en aquel entonces, era Pablo. Así que no era un tema de que no entendiera, pero no creía en Cristo. Cuando estás en pérdida del dominio de la fe, hay ausencia del mover de la gloria de Dios en tu vida. Hay ausencia del amor y la existencia de afanes en tu vida. Cuando tú no estás en el amor, cuando tú no conoces de verdad el amor de Dios, tu vida está afanada. Y encuentras sustitutos de Dios en tu vida, en tu carácter, en la manera en cómo vives. Desde redes sociales, por decirlo de alguna manera, hasta, vicios que puedes tener, tabaco, alcohol o cualquier otro. Hay otros vicios. Hoy día estaba leyendo en los últimos tiempos y me puse a estudiar un poco más, ya se los compartiré más abiertamente, de que ya hay un vicio relacionado con el uso del celular. Ya está tipificado. Se ha vuelto como una droga. No puedes estar ni un minuto separado de tu celular porque sientes que te estás como desnudo. En las juntas en la oficina estamos a punto, porque todavía no logramos todos al hacerlo, pero estamos a punto de poner así como están en los videos en YouTube, ¿no? Una charola en medio de la mesa y el primero que se sienta en la silla o conforme vas llegando a la mesa, depositas tu celular en modo de vibrador ahí adentro. Inténtenlo. Yo ya lo estoy haciendo. Las juntas duran menos, son más productivas y hay que repetir menos veces las cosas después de la junta. Cuando en la casa Dios no reina, si en la casa de Dios no reina Él mismo, abunda todo lo contrario de Dios. ¿Sabes qué es todo lo contrario de Dios? ¿Sabes cuáles son las señales que sí o sí te dicen que Dios no está? Anótalas. Escasez, afanes, engaños, mentiras, pero la más importante, rebeldía. Te vuelves perredista espiritual. Te haces sensible al espíritu en no, vuelves en no en vez de en sí.
así como un personaje político que conocemos, ¿no? Paranoia, todos me quieren amolar, todos me persiguen, nadie me quiere, soy un gusanito y cosas por el estilo. Esas son las señales de la no presencia de Dios, de la no autoridad y poder de Dios en tu vida. Pero ¿qué significado tiene el arca del pacto como la tuvo con Obed-Edom? La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. No sé tú, yo clamo por el arca del pacto en mi vida, ¿eh? Porque el arca representa un contenedor, ni siquiera un vaso de honra. ¿Se entiende? Un arcón, y creo que a algunos de ustedes les habló de esto hace unos meses. Un arcón tiene mayor capacidad de contención de cosas. El vaso de honra solo es vaso. Adentro del arca hay vaso. El arca de la alianza contenía la vara de Moisés, el cáliz, por así decirlo, del vino, ¿ok? El alimento que era maná, hasta donde recuerdo, y había una tercera cosa que no me acuerdo. Cuarta cosa, que no me acuerdo. Pero eso era lo que tenía. ¿Quieres tú el arca del pacto en tu vida? ¿Tú quieres la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú quieres estar renovado continuamente en tu vida por medio del Espíritu? ¿Tú quieres tener esa vara de autoridad en tu vida porque eso representa esa vara de Moisés? ¿Tú quieres tener ese alimento sobrenatural que también está en esa arca? ¿Sí o no? Por cierto, y para quienes lo conocen, Daniel Rosen me compartía hace apenas unas semanas, hubo una ceremonia del nuevo sacerdote de la sinagoga judía. Ya hay nuevo sacerdote. ¿Y saben por qué ya hay nuevo sacerdote? Porque ya tienen el arca. Ya la habían encontrado hace décadas. Pero todavía más, ya empezaron la construcción del último templo. Y todo porque el arca ya está con ellos. Amén. A través de esa arca Dios le habla a su pueblo. Éxodo 25, 22 dice la palabra de Dios, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Cuando el arca del pacto está ahí, hay señales, como las hubo con Obed-Edom. La misma presencia de Dios visita tu casa cuando está ahí el arca del pacto. Y en donde está la presencia de Dios, la vida del hombre es transformada completamente. En los 3 meses que estuvo el arca del pacto en casa de Obed-Edom, recibió bendiciones que él nunca esperaba. Al ver que Obed-Edom era bendecido por el arca de Dios, David decide traerlo a Jerusalén. Salmo 1.3 dice la palabra de Dios, y que consta que el salmista por excelencia fue el propio rey David, así que es David el que escribe: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Como árbol plantado junto al río, cuyas hojas no caen, y todo lo que hace prospera. ¿No te gusta esa visión para ti? Amén. Árbol plantado junto a las aguas. Correrán ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. Pero no pueden correr ríos de agua viva si el río no está en ti. Quizá David, o quizá tú y yo pensaríamos, teniendo a alguien que conocemos, le mandamos el arca del pacto a su casa, vemos que el Señor transforma su vida y que lo bendice y lo multiplica. ¿Tú qué harías? Algo así, por ejemplo. He sido un loco. En vez de yo tener las bendiciones, se las mandé para allá. Yo también quiero ser bendecido. Yo también quiero la presencia de Dios en mi casa. Por eso David lo dijo, no, ya vente, ¿no? Ya entendí, vente para acá. ¿Y tú? ¿Quién llevó, por cierto, el arca? Ya no mandó por ella, le pidió a Obed-Edom que él la llevara, porque claramente Obed-Edom era uno con el arca, era uno con la presencia de Dios. Así que, para ir concluyendo, para terminar con la administración el día de hoy, quiero recordarte algo que el Señor me pidió que lo hiciera.
que nos compartió al final la semana pasada. Como parte de la conclusión, vuelve a ser esta hoy. Hoy, el resultado en este tiempo es muy evidente. El cuerpo de Cristo está muy lejos de estar generando resultados eternos y viviendo en victoria. Y esta situación y su contexto nos dice que estamos en medio de una atmósfera que no es del reino y entonces no es de poder. Eso nos dijo la semana pasada el Señor. Y esta semana, para concluir, te dice, pero eso tú lo puedes cambiar. Todo lo que tienes que hacer es invitarme a que yo viva contigo, para que mi presencia esté ahí. Y entonces mi gobierno, mi autoridad, mi poder y mi gloria vivan en ti y contigo. Y a donde tú vayas, tú seas la bendición. Amén. No solo que seas bendecido, no, que tú mismo seas la bendición. Amén. Así que vamos a terminar esta administración, este mensaje de parte del Señor, con una oración y luego permitiendo que el Señor mismo ministre nuestras vidas con una alabanza. Padre mío, te damos gracias, Señor, y te pido, Padre mío, que esto que has compartido, Padre, que tú, Señor, que en todo momento tienes para nosotros bendición, Señor, manifiestes en nuestras vidas tu verdad, Padre, y esto que has compartido, que has ministrado, pero sobre todo que, Señor, inundes nuestro corazón de tu amor, de tu presencia. Conocemos, Señor, que cuando clamamos por ello, no estamos diciendo con ello, Padre mío, que llenas mi ser con tu gran amor, todo lo que soy lo entrego a ti, me rindo a tus pies, mi Señor. Llenas mi ser con tu gracia, oh Dios. Te ofrezco